Nunca olvidaré la forma en que lo dijo Isabela. Mi esposa desde hacía 8 años dobló su servilleta con precisión quirúrgica y luego anunció tranquilamente mientras comíamos pollo asado y puré de patatas: quiero el divorcio. Sin advertencia, sin voz temblorosa, solo una frase suave y practicada, lanzada en medio de una cena de martes, como si fuera un artículo de la lista de la compra. La miré fijamente. El cuchillo en mi mano se detuvo a medio cortar. El vapor se elevaba de mi plato, pero ya no podía sentir el calor. «Perdona», dije, porque seguramente había oído mal. Ella levantó la vista. Ese rostro que una vez fue el centro de mi mundo era indescifrable. Su pelo oscuro caía pulcramente sobre sus hombros, el maquillaje impecable. Sus ojos, sin embargo, no se encontraron con los míos. «Necesito espacio», dijo. «Claridad. Este matrimonio se ha convertido en un peso. He estado estancada en mi carrera, Julián. Ambos lo sabemos y no puedo permitirme más distracciones. Un peso». Esa palabra resonó en mi cabeza como una campana que cae. No una persona, no un compañero, un peso. Tragué saliva, todavía tratando de procesarlo, todavía buscando en su rostro alguna señal de emoción. Pero estaba serena, profesional, casi como si ya hubiera presentado los papeles en su mente. «¿Qué tiene que ver mi apoyo con tu carrera?», pregunté, mi voz más baja de lo que esperaba. Finalmente me miró a los ojos, y lo que vi allí me heló. No era crueldad, era desapego. «Ha sido estable, predecible, pero no inspirador», dijo como si estuviera criticando una propuesta de negocio. «Necesito evolucionar, Julián, y para hacerlo necesito dejar atrás lo que me está frenando». Me reí una sola vez, agudo y sin alegría. «Así que soy un bache en tu camino hacia la iluminación». No se inmutó, simplemente alcanzó su vino. «Eso no es justo». «No sabes lo que no es justo». Dejé el tenedor. 8 años, cenas, vacaciones, facturas, visitas al médico, charlas de ánimo nocturnas, de repente reducidos a una evaluación de desempeño, y suspendo por ser predecible. No dijo nada, solo miró más allá de mí, como si la pared detrás de mí fuera de repente más interesante. El silencio que llenó la habitación no estaba vacío. Estaba lleno de todas las peleas que nunca tuvimos, de todas las disculpas que nunca recibí, de cada sonrisa que fingió cuando las cosas no estaban bien. «¿De verdad estás haciendo esto?», pregunté. Asintió levemente. Luego, «y esta parte me perseguirá», alcanzó un panecillo como si solo estuviéramos entre temas. Me aparté de la mesa. Tenía el pecho oprimido. No por desamor, al menos no todavía. No, esto era algo más feo. Un dolor punzante de traición que ni siquiera tuvo la decencia de provenir de la infidelidad o las mentiras. Provenía de la indiferencia. Eso es lo que lo hacía imperdonable. Isabela no me dejaba por otra persona. Me dejaba por una versión de sí misma que no podía existir si yo me quedaba. Salí del comedor sin dar un portazo, sin gritar, simplemente caminando, porque cualquier cosa más se habría sentido como suplicar. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que toda tu vida está cambiando mientras la cena todavía está caliente? Esa noche me quedé junto a la ventana de nuestro dúplex, en un suburbio de Santa Fe, viendo a un vecino pasear a su perro junto a setos recortados y luces de porche. Todo se veía igual afuera, pero adentro mi matrimonio había muerto en un asiento todavía caliente de la cena. Dicen que cuando un hueso se rompe limpiamente duele menos, pero esto era metralla bajo la piel, y sin embargo, algo en mí ya estaba susurrando: «No remiendes esto, Julián. No persigas lo que te dejó ir tan fácilmente».
En aquel entonces, yo era jefe de proyectos en una empresa de logística. Horario estable, buen dinero, nada ostentoso. Entrenaba al fútbol juvenil. Los sábados hacía barbacoa los domingos. El tipo de persona que pensaba que ser fiable era una virtud. No lo vi venir. Quizás ese fue mi crimen. Pero incluso mientras sus pasos resonaban por el pasillo, incluso mientras la puerta del dormitorio se cerraba con un clic que sonaba demasiado final, supe que esto no había terminado. Todavía no. Habían pasado 5 años desde esa noche en la mesa del comedor. 5 años desde que Isabela soltó nuestro matrimonio como un saco de arena de un globo a la deriva. Pensé que me derrumbaría, pero en cambio floté, lentamente, luego de manera constante, hasta que aprendí a dirigir la cosa por mi cuenta. Había construido algo a partir de los escombros. Me convertí en consultor freelance, estrategia de proyectos y reestructuración para empresas medianas. Lo suficientemente corporativo para pagar bien, lo suficientemente independiente para respirar. Algunas semanas volaba de costa a costa. Otras simplemente trabajaba desde una cabaña tranquila a las afueras de Valle de Bravo. Me gustaba ese ritmo, la calma en medio del ruido. Así que cuando llegó la invitación, una cumbre de liderazgo exclusiva en un resort rústico y elegante en San Miguel de Allende, no parpadeé. Reservé mi vuelo, empaqué mi traje gris y me dije a mí mismo que solo era otro trabajo. Otra multitud de ejecutivos ansiosos y egos de conferenciantes. Entonces vi su nombre en el itinerario. Isabela Whitmore, vicepresidenta senior, panelista, ponente principal. Por un segundo me quedé mirándolo. No porque no hubiera esperado que ascendiera en la jerarquía, siempre supe que lo haría, sino por lo extraño que se sentía ver su nombre en algo de nuevo, impreso limpiamente, como si no tuviera historia adjunta. La primera vez que nuestras miradas se cruzaron de nuevo fue en el pasillo entre sesiones. No la reconocí de inmediato, no porque se viera diferente, sino porque ahora se movía de manera diferente. No estaba escaneando a la multitud como solía hacerlo. No intentaba dominar cada espacio. Llevaba el pelo recogido en un simple moño. Sus tacones eran prácticos, no afilados, y su expresión, curiosamente, indescifrable. «Julián». Su voz era la misma, suave, segura, con un toque de diversión. Al final me giré. Isabela. Ninguno de los dos ofreció un apretón de manos. Simplemente nos quedamos allí un momento, observándonos como extraños que estudian un horizonte familiar desde un nuevo ángulo. «No esperaba», empezó ella, «verme a mí». Terminé con una pequeña sonrisa. Se encogió de hombros, pero sus ojos parpadearon. «Te ves bien». «La consultoría me mantiene en pie», dije. Eso le sacó una leve risa. «He leído algunas de tus cosas», dijo. «Publicaciones en LinkedIn, informes técnicos, eres agudo». Incliné la cabeza. «¿Sigues mi trabajo?». Apartó la vista brevemente y luego volvió a mirarme. «Sigo lo que importa». Estábamos demasiado cerca para estar cómodos y demasiado lejos para cerrar el ciclo. Y el pasillo bullía de charlas. Otros asistentes pasaban rozándonos con tazas de café y portapapeles, ajenos a la silenciosa tormenta entre nosotros. Estaba a punto de disculparme cuando ella dijo: «¿Te quedas para la cena de networking esta noche?». «Probablemente», dije. «Depende del vino». Sonrió, una sonrisa real esta vez, no la que usaba en las salas de juntas o en las entrevistas. Por un segundo me transportó a una versión de ella que no había visto desde antes, de que el silencio se tragara nuestra casa. «Deberíamos ponernos al día», dijo. «Hablar de verdad».
y por razones que no podía explicar del todo, asentí. De acuerdo. Más tarde esa noche, la observé desde el otro lado del salón de banquetes. Estaba sentada con un grupo de ejecutivos, riendo de una manera que hacía brillar sus pendientes. Pero de vez en cuando sus ojos se desviaban hacia mí, y cuando encontraba su mirada, no la apartaba. Debería haberse sentido más frío, más extraño, pero no fue así. Se sentía como dos viejos fantasmas aprendiendo a habitar la misma habitación sin gritar. No volvimos a hablar esa noche. Solo intercambiamos un pequeño asentimiento antes de que yo saliera al patio a tomar aire. El cielo sobre San Miguel estaba despejado y nítido, las estrellas pinchando como vidrio bajo presión. Recuerdo haber pensado, esto no tiene sentido. Debería haber sentido amargura, resentimiento, cualquier cosa afilada. En cambio, había esta extraña calma, como si encontrarla de nuevo no reabriera la herida, sino que revelara la cicatriz. Y de alguna manera, eso dolía más, silenciosamente. ¿Qué harías si la mujer que una vez te dejó sin nada más que ecos reapareciera de repente en tu vida, más tranquila, más mayor y sonriendo como si nunca te hubiera dejado sangrando? Yo respiré el aire de la montaña, miré hacia las puertas por las que acababa de pasar y esperé a la mañana. Nos encontramos para tomar un café a la mañana siguiente, sin una preparación dramática. Solo dos personas de un pasado compartido, sentadas una frente a la otra, en un pequeño café dentro del atrio acristalado del resort. El sol de la mañana se derramaba por el suelo en silenciosas franjas, proyectando largas sombras sobre mesas de roble y extraños que bebían a sorbos lentos. Isabela llegó 2 minutos tarde, pero no se disculpó. Simplemente sonrió y se deslizó en la silla frente a mí, como si fuera lo más natural del mundo. ¿Todavía lo bebes solo?, preguntó señalando mi taza. ¿Todavía te acuerdis de eso?, repliqué. Se encogió de hombros, pero vi la ligera curva en el borde de su boca. Algunos hábitos son difíciles de olvidar. Los primeros minutos fueron torpes. Comentarios sobre la conferencia, bromas sobre la obsesión de la industria con la jerga y los premios autocomplacientes. Pero entonces algo cambió. La conversación se soltó. Nos reímos, no risitas educadas, sino una risa real de marea baja que rodó bajo la mesa. Había olvidado que podía ser divertida de esa manera seca y quirúrgica, deslizando pullas en frases casuales como si fueran parte de la guarnición, y por un tiempo no se sintió como una reconexión post-divorcio. Se sintió como dos personas redescubriendo la versión de sí mismas que había existido antes de que todo se torciera. En un momento dado, se reclinó con el café en la mano y me estudió en silencio. «Pareces más ligero», dijo. Levanté una ceja. «¿Más ligero?» «Sí», dijo, entrecerrando los ojos ligeramente, como si la tensión que solías llevar en los hombros hubiera desaparecido. «Es extraño». No respondí de inmediato. Simplemente removí el café en mi taza, viendo cómo las ondas desaparecían. «Quizás me cansé de llevar cosas que no eran mías», dije. Inclinó la cabeza, considerando eso justo por un momento. El silencio se instaló entre nosotros, pero no era incómodo. Era reflexivo, como si ambos estuviéramos repasando viejos recuerdos que ya no dolían tanto. «¿Sabes?», dijo, su voz más suave ahora. «Solía pensar que la gente no podía cambiar, que simplemente somos quienes somos, programados en hábitos, atrapados en roles». Exhaló por la nariz. «Ahora no lo sé. He visto demasiadas versiones de mí misma en estos últimos años. Algunas me gustaron, otras no tanto». Ahí estaba la primera grieta en su armadura. Sutil, tácita, pero ahí estaba. Y me tomó por sorpresa, porque parte de mí,
La había construido en mi mente como este objeto inamovible, calculador, sin remordimientos. Pero ahora, al otro lado de una mesa de madera rayada en el café de un hotel, parecía otra persona, o quizás alguien más honesto. Mientras removía el último de mi café, me encontré haciendo una pregunta que no esperaba. ¿Lo echas de menos a veces? Levantó la vista. ¿El qué? Lo ordinario, el ritmo doméstico, las listas de la compra y los calcetines desparejados. Su sonrisa se desvaneció lo suficiente como para decirme que la respuesta importaba. Más a menudo de lo que admito, dijo. No nos tocamos, no cruzamos ninguna línea obvia, pero algo cambió esa mañana. No de vuelta al amor, no, sino al reconocimiento, a ese peligroso espacio gris donde la memoria se encuentra con la curiosidad. Cuando me levanté para irme, me tocó el brazo ligeramente, lo justo para anclar el momento. Gracias por el café, dijo. Asentí, pero mientras me alejaba, algo tiró de mí. No arrepentimiento, no esperanza, solo la silenciosa e inquietante pregunta. ¿Puede la gente cambiar realmente? Era la segunda noche de la cumbre. El aire fresco entraba desde el lago, y el vino en la terraza sabía lo suficientemente caro como para fingir que no estábamos rodeados de presentaciones y tarjetas de identificación. Isabela me había pedido que la acompañara a tomar una copa tranquila antes del evento principal de la noche. Acepté más por curiosidad que por nostalgia. Nos sentamos uno al lado del otro en sillas acolchadas que daban al agua. Se había quitado los tacones, guardados bajo la silla, y acunaba su copa con ambas manos, como si contuviera alguna verdad que no había decidido si derramar. La conversación fue suave al principio. Cotilleos de la industria. Una risa sobre cómo alguien del discurso principal había usado la palabra sinergizar 10 veces en una sola diapositiva. Luego vino el cambio. Me miró. Seria ahora. Hay algo que he querido decirte. No me inmuté. Solo esperé. Su voz bajó. Cuando pedí el divorcio, estaba teniendo una aventura. El tiempo se ralentizó. No parpadeé. Con mi jefe, añadió, durante unos 6 meses antes de irme. Se llamaba Ricardo. No lo conocías. Lo dijo de la manera en que la gente menciona un pinchazo que una vez tuvieron. Molesto, inconveniente, pero difícilmente el fin del mundo. Miré fijamente la línea oscura donde el lago besaba el cielo. No tenías que decírmelo, dije en voz baja. Lo sé, respondió, pero quería hacerlo. Supongo que lo necesitaba. Asentí una vez. Cierre. Bebió su vino. Probablemente culpa. La honestidad dolió más que la aventura en sí, porque la culpa al menos implicaba que yo tenía razón al sentirme traicionado, que mi instinto no había estado mintiendo todos esos años, cuando algo nunca terminaba de cuadrar. Lo que más me dolió, dije después de una larga pausa, no fue que dejaras de quererme, fue lo fácil que lo hiciste parecer. Eso la silenció. Me levanté lentamente, pasándome una mano por la manga de la chaqueta. Mi copa de vino todavía estaba a medio llenar, pero no tenía ganas de terminarla. Gracias por decírmelo, dije. Luego me alejé sin acusaciones y sin levantar la voz. Solo una salida silenciosa y limpia. Porque lo que pasa con las viejas heridas es que ya no gritan, susurran. Cuando volví al resort, la música del salón de baile comenzó a aumentar. Un instrumental de jazz flotando por el pasillo. No miré hacia atrás, pero podía sentir sus ojos sobre mí. Y por primera vez desde que nos habíamos reencontrado, no me preguntaba si la gente podía cambiar. Me preguntaba por qué algunas verdades solo se dicen una vez que han perdido el poder de deshacer nada. De vuelta en mi habitación de hotel, me senté en el borde de la cama, todavía vestido,
mirando la ventana oscura. Las luces de la ciudad abajo eran un borrón a través del cristal, empañadas por el calor de mi aliento. No me había movido en lo que parecieron horas. No había llorado. No había golpeado una pared. Pero algo en mí había cambiado, silenciosa y permanentemente. ¿Sabes ese momento en que un rompecabezas de repente tiene sentido? Cuando inclinas la cabeza y ves cómo las líneas irregulares, los colores desparejados nunca fueron aleatorios. Así es como me sentí. La frialdad en sus ojos la noche que pidió el divorcio, la forma en que ignoró cada pregunta, la extraña culpa en su amabilidad de entonces, la forma en que nunca lloró realmente el final. Todo tenía sentido ahora. Ricardo, un nombre sin rostro, pero de repente estaba en todas partes en mi memoria, sentado silenciosamente en esa mesa con nosotros, respirándome en la nuca cuando llegaba tarde a casa. Y Isabela ya estaba en la cama, sonriendo para sí misma. Simplemente no lo había visto. Entonces me pasé una mano por el pelo y miré mi reflejo en el cristal oscuro. Parecía tranquilo, demasiado tranquilo. La verdad había aterrizado como la nieve, silenciosa, ingrávida, hasta que intentabas moverte y sentías lo profundo que se había acumulado. Recordé los primeros 6 meses después de que se fuera. ¿Cómo no podía dormir más de 3 horas sin despertarme presa del pánico y sin saber por qué la casa se sentía tan vacía? ¿Cómo revisaba mi teléfono más veces de las que jamás admitiría, esperando algún mensaje, alguna grieta en su silencio que me permitiera tener esperanza? Y todo ese tiempo no solo estaba siguiendo adelante, ya se había ido. Había estado de luto por algo que ya estaba muerto. Lo absurdo de ello me hizo reír una sola vez. No fue amarga, ni siquiera enfadada. Solo este sonido seco y hueco que apenas salió de mi garganta. Me levanté y caminé hacia el pequeño escritorio junto a la pared. Abrí el cajón, saqué el bloc de notas y el bolígrafo del resort. Ni siquiera sabía por qué. Quizás pensé que escribir algo calmaría el ruido en mi cabeza, pero mi mano se congeló a medio camino del papel. Estaba temblando un poco, apenas perceptible, pero ahí estaba. Prueba de que no importaba lo sereno que pareciera, algo dentro de mí se estaba soltando. Cerré el bloc y dejé el bolígrafo suavemente, como si temiera despertar algo que había estado durmiendo demasiado tiempo. En la esquina, mi teléfono se iluminó con un nuevo mensaje. Isabela. ¿Estás bien? 3 palabras. Las miré durante mucho tiempo, no porque no supiera qué decir, sino porque sabía exactamente lo que quería decir. ¿Por qué ahora? ¿Por qué decírmelo después de todos estos años? ¿Pensaste que esa pequeña confesión te limpiaría, que me haría sentir completo? Pero en lugar de eso, cogí el teléfono y escribí 2 palabras. Julián, estoy bien. Enviado. Luego puse el teléfono boca abajo. El tipo de dolor que solía devorarme ahora simplemente se sentaba a mi lado, como un viejo amigo que ya no necesitaba gritar para ser oído. Me acerqué a la ventana y apoyé la frente en el cristal. Abajo, la ciudad seguía moviéndose. Los coches se abrían paso entre las intersecciones, las luces se encendían y apagaban, y alguien en algún lugar se reía lo suficientemente fuerte como para resonar en el patio. El mundo no se detuvo, solo porque la verdad finalmente aterrizó. Lo curioso es que la traición en sí no dolió tanto como la silenciosa arrogancia de su timing, como si pensara que finalmente era lo suficientemente fuerte para manejarlo, cuando la verdad era que había dejado de necesitar nada de ella hacía mucho tiempo. Y sin embargo, parte de mí todavía sentía ese viejo dolor, no porque la quisiera de vuelta,
sino porque recordaba quién solía ser cuando la amaba, y ese hombre merecía algo mejor. A la mañana siguiente, su nombre iluminó mi teléfono de nuevo. Isabela, solo quería decir que lo siento. Por todo. Espero que estés bien. Lo miré mientras me cepillaba los dientes, el teléfono apoyado contra el espejo, la pasta de dientes todavía espumosa. Sus palabras no me afectaron como antes. No hubo un colapso en mi pecho. Ninguna esperanza salvaje agitándose, solo una especie de curiosidad distante. Me enjuagué, me sequé la boca y cogí el teléfono. Julián, estoy bien, gracias. Eso fue todo. No le pregunté cómo había dormido. No le pregunté si quería hablar más. Lo mantuve limpio, conciso. Respondió un minuto después. Isabela, lo decía en serio. Me equivoqué entonces. No te merecías eso. Otra pausa, luego. Isabela, me alegro de que estés bien. Pareces más feliz. Esa tardó un segundo en procesarse. ¿Más feliz? No había pensado en mí mismo en esos términos. Estaba funcionando, concentrado, tranquilo. ¿Era eso lo que parecía la felicidad ahora? Tecleé otra respuesta. Julián, todos crecemos, supongo. No era sarcasmo, solo la verdad. A partir de ahí nos enviamos algunos mensajes más, casuales, educados, seguros. Me envió una foto del lago al atardecer. Respondí con una foto de mi café y una pila de archivos de clientes. Se rió de un artículo que le reenvié, algo sobre cómo la jerga corporativa estaba arruinando la humanidad. Fue surrealista. No éramos amigos, no éramos enemigos. Éramos dos personas que una vez ardieron juntas y ahora se sentaban en silencio junto a las cenizas, trazando contornos en el hollín. Esa noche pedí servicio de habitaciones. Algo en el comedor se sentía demasiado ruidoso, demasiado lleno de extraños pulcros e intenciones pulcras. Me senté junto a la ventana con la bandeja en mi regazo, viendo el cielo parpadear entre el azul profundo y el índigo. Otro mensaje vibró. Isabela, todavía pienso en ti a veces, no de una manera romántica, solo preguntándome a dónde fuiste. Miré la pantalla. Era una frase que no pedía ser respondida, y sin embargo, tiraba de las esquinas de algo que hacía mucho tiempo había guardado. No respondí, no de inmediato. En lugar de eso, me serví un vaso de agua. Caminé descalzo hasta la ventana y miré las siluetas de los pinos meciéndose en el viento. Cuando finalmente me senté de nuevo, escribí. Julián, no fui a ninguna parte. Simplemente dejaste de mirar. Y luego bloqueé la pantalla. Esa era la diferencia. Ahora ya no perseguía sus palabras. No me retorcía para descifrar cada mensaje. Los leía, los entendía, pero no vivía en ellos. Ella estaba tanteando, quizás por culpa, quizás por una reflexión genuina, y quizás realmente creía que estaba mostrando afecto, pero el afecto que llega después del daño no se siente cálido, se siente estratégico. Aún así, seguimos enviando mensajes. Me contó un percance en una sala de juntas. Le conté sobre un cliente que quería lanzar un producto llamado Brain Fuel, que resultó ser té de champiñones, recalentado en una botella de $50. Nos reímos o tecleamos jaja, que es casi lo mismo, pero bajo cada línea podía sentirlo. Estaba probando la distancia, tratando de medir hasta dónde podía inclinarse antes de que yo diera un paso atrás. Y yo la dejaba, no porque la quisiera de nuevo, sino porque quería que viera lo que rompió, y lo bien que seguía moviéndose sin ella. Envió el mensaje poco después de las 9, justo cuando estaba a punto de apagar mi portátil y dar por terminada la noche. Isabela, idea loca. La gala anual de mi empresa es la próxima semana. De etiqueta,
en una azotea con catering dolorosamente elegante. ¿Quieres venir conmigo? Como en los viejos tiempos, solo que mejor, quizás un nuevo comienzo. Miré esas palabras durante un largo momento. Como en los viejos tiempos. Sabía exactamente lo que esa frase haría. Sabía que removería un fantasma, algo enterrado, pero todavía cálido en la tierra. No respondí de inmediato. En lugar de eso, me levanté y caminé hacia la ventana. La luna colgaba baja sobre la línea de los árboles, hinchada y quieta. Podía ver mi reflejo débilmente en el cristal. Mismo rostro, misma postura, pero algo en los ojos se había aquietado con los años. No más frío, solo más preciso. Sería un error decir que sí. Probablemente, pero algunas decisiones no se tratan de lo correcto o lo incorrecto. Se tratan de claridad. Así que escribí, Julián. Claro, suena interesante. Sin emojis, sin signos de exclamación. Solo eso. Respondió más rápido de lo que esperaba. Isabela, ¿de verdad? ¿Vendrás? Julián, dije que lo haría. Una pausa. Isabela, te enviaré los detalles. Es formal. Te enviaré el enlace para confirmar tu asistencia. No me dejes plantado esta vez. El guiño dolió más de lo que debería porque no era coqueteo. Era algo peor. Familiaridad. Se había deslizado de nuevo en la comodidad como si no hubiéramos estado rotos durante años. Como si la verdad que soltó tomando vino hace 2 noches no estuviera todavía resonando en mis huesos. Pero mantuve mis respuestas cortas, neutrales, como un hombre leyendo de un teleprompter. Esa noche me quedé despierto más tiempo de lo habitual. No inquieto, solo consciente. Consciente de lo extraño que se sentía estar volviendo a la misma mujer que una vez me desmanteló sin siquiera levantar la voz. Pero eso es lo que tiene el silencio. Una vez que aprendes a sentarte en él, dejas de temer al eco. Me dije a mí mismo que esto no era nada, solo una gala, una oportunidad para usar un smoking, beber un cóctel amargo y asentir durante las presentaciones. Podía manejarlo, había hecho cosas peores. Pero debajo de esa calma certeza había algo más silencioso, algo inquieto, no miedo, no esperanza, algo más agudo, el tipo de quietud que solo llega antes de una tormenta. Al día siguiente me envió la invitación. Hice clic en aceptar, sin pensarlo 2 veces, sin un aleteo de nervios, sin emoción, solo el ritmo constante de un hombre que entendía lo que se avecinaba, pero no parpadeaba. No se trataba de venganza, no se trataba de romance, se trataba de enfrentar el acto final en una azotea bajo las luces de la ciudad, junto a la mujer que una vez confundió la culpa con el crecimiento. Ella quería un nuevo comienzo. Lo que no se daba cuenta era que yo ya había tenido uno. La gala se celebró en el piso 23 de un edificio acristalado en el corazón de Polanco. El horizonte de la Ciudad de México brillaba a nuestro alrededor como un decorado. Los camareros se movían como fantasmas con bandejas de champán y todos llevaban la misma sonrisa practicada, ambiciosa, pulcra, indescifrable. Llegué poco después de las 7. Isabela me encontró en cuestión de minutos. Se veía impresionante. Un vestido negro y elegante, joyas minimalistas, el pelo recogido lo justo para decir, controlo todo lo que toco. Julián, suspiró cuando me vio. Sus ojos recorrieron el smoking, la corbata, el afeitado apurado. Te ves diferente. Tú también, dije. Sin sonrisa, solo la verdad. Me tomó del brazo como si lo extrañara. Hicimos la ronda. Ella presentándome a miembros de la junta, consultores, socios junior. La mayoría de ellos no tenían ni idea de quién era yo. Solo otro hombre de aspecto exitoso en otro evento de alto nivel.
pero de vez en cuando me miraba cuando nadie lo hacía, como si comprobara si realmente estaba allí. En algún momento, mientras charlaba con un director financiero sobre proyecciones fiscales, me deslicé hacia la terraza. Necesitaba aire o distancia. Fue entonces cuando conocí a Sofía, 20 y tantos, quizás 30, mandíbula afilada, sonrisa suave, trabajaba en análisis, nueva en la empresa. Empezamos a hablar de la vista, de lo ridículo de los canapés que requerían explicación. Se rió de mi chiste genuinamente, no por cortesía. Había una facilidad entre nosotros, nada dramático, solo ligereza. Isabela se unió a nosotros después de un rato. Su sonrisa cuando vio a Sofía se desvaneció un poco. La recuperó rápidamente, pero lo capté. Sofía, este es Julián, un viejo amigo, dijo Isabela, su voz uniforme. Nos hemos conocido, dijo Sofía, todavía sonriendo. La siguiente media hora se desarrolló en capas lentas, del tipo que solo ves claramente en retrospectiva. Isabela se disculpó para saludar a un cliente. Sofía se quedó. Charlamos más. Nada sugerente, nada impropio, pero el tipo de conversación que Isabela solía dominar. Luego, sin previo aviso, mientras el viento arreciaba y las risas se derramaban desde las puertas abiertas, Sofía se inclinó ligeramente. «¿Debería dejarte volver con tu cita?», bromeó. Negué con la cabeza. «Vine solo». Inclinó la cabeza. «¿En serio?». «En serio». Y entonces hice algo que no se sintió impulsivo en absoluto. La besé. Suave, breve, nada escandaloso, pero visible. Isabela lo vio. Estaba a medio camino de nosotros con una copa de vino en la mano, los ojos ya entrecerrados. En el momento en que su mirada aterrizó, se detuvo. Nuestro beso se rompió un instante después, y giré la cabeza ligeramente, lo justo para encontrar los ojos de Isabela al otro lado de la terraza. Su rostro palideció. Luego se sonrojó, pero no se fue furiosa. No gritó. Se quedó allí parpadeando, los labios entreabiertos como si no pudiera decidir si hablar o romperse. La humillación no estaba en el beso en sí, estaba en el hecho de que no lo expliqué. No parecía arrepentido. No la perseguí con excusas o advertencias o vergüenza. Simplemente observé y luego me volví hacia Sofía, tan tranquilo como siempre. Y pregunté, ¿quieres otra copa? Sofía dijo, sí. Isabela se había ido cuando volví a mirar, solo un trozo vacío de suelo de piedra donde había estado. No la seguí, no lo necesité, porque en ese momento silencioso, entre el contacto visual y la retirada, vi todo lo que necesitaba. No había venido aquí para cerrar un ciclo, había venido para recuperar el control. Pero esta noche finalmente entendió que ya no lo tenía. La llamada llegó a la tarde siguiente. Estaba sentado en un café no muy lejos del hotel, viendo el vapor salir de mi café cuando su nombre iluminó la pantalla. Isabela. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Hola, dije, plano, sin emoción, sin invitación. Hola, respondió ella, su voz un poco como si la hubiera estado ensayando toda la mañana. No quería esperar demasiado. Pensé que quizás deberíamos hablar. Tomé un sorbo lento. Adelante. Hubo una pausa. Casi podía oírla ordenar su tono, tamizando opciones. Casual, herida, despreocupada. Aterrizó en algún lugar entre lo profesional y lo suplicante. Vi lo que pasó anoche, comenzó, y solo quería decir que no estoy enfadada. Sinceramente, lo entiendo. Se aclaró la garganta suavemente. No me debes nada. Y si ahí es donde estás ahora, si eso es lo que quieres, lo respeto. Otra pausa. Quiero decir, dolió. Mentiría si dijera que no. Pero ambos sabemos que hemos estado dando vueltas a algo complicado,
Y quizás ese momento simplemente lo aclaró todo. Dejé que el silencio se asentara entre nosotros, una presión lenta y constante. Ella insistió. No estoy enfadada, Julián, y no estoy tratando de reescribir el pasado. Solo creo que si todavía hay algo aquí, algo que valga la pena explorar, estoy abierta a ello. Si no, me apartaré. Más silencio. Intentó aligerarlo con una risa, pero se quebró un poco en los bordes. Vaya, parezco una entrevista de trabajo. Aún así, no dije nada. ¿Por qué? ¿Qué le dices a alguien que finalmente decide ser amable después de años de ser calculador? ¿A alguien que te construye un puente solo después de quemar la casa? Su voz se suavizó aún más. No pido nada grande, todavía no. Solo quizás un café de nuevo, o un paseo, sin presión. Esperó, y yo la dejé, no para herirla, sino para dejar que el peso de sus propias palabras se asentara sin interrupción. Finalmente hablé. ¿Has terminado? Eso fue todo. Sin ira, sin sarcasmo, solo 4 simples palabras. Su respiración se entrecortó ligeramente. Sí, dijo. Supongo que sí. De acuerdo, repliqué. Vaciló. Entonces, ¿qué piensas? Miré hacia la calle. A los extraños que pasaban con sus propias historias, sus propios finales y comienzos, y le ofrecí lo mismo que una vez me dio a mí. Nada. Ninguna opinión. Ningún consuelo. Solo el bajo zumbido de la indiferencia que suena a seguir adelante. Creo que tengo que irme, dije suavemente. Un largo silencio. Largo. Luego, vale, dijo, su voz apenas audible. No dije adiós, simplemente terminé la llamada. El teléfono se oscureció en mi mano, la pantalla reflejando solo mi rostro. No fue satisfacción lo que sentí, ni siquiera fue triunfo. Fue algo más frío, algo más silencioso. No venganza, no paz, solo la confirmación final de que algunas personas solo ofrecen amor después de haber agotado el control. Y para entonces ya es demasiado tarde. Eran casi las 9 cuando oí el golpe. No esperaba a nadie. Mi casa estaba tranquila, el tipo de tranquilidad a la que te acostumbras después de años de vivir con ruido. Un disco de jazz giraba suavemente en la esquina. Había estado releyendo notas de una llamada de un cliente, con el vino intacto en la mesa auxiliar. Luego vino el segundo golpe, suave, vacilante. Abrí la puerta y allí estaba ella, Isabela, con el pelo suelto, sin maquillaje, una botella de Cabernet aferrada como un tratado de paz. Su abrigo parecía puesto a toda prisa. Debajo un fino suéter gris, viejo pero familiar. «Hola», dijo, intentando sonar ligera. «Espero no molestar». No me aparté, no de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia los míos. Solo pensé que no habíamos terminado la conversación. Pensé que quizás podríamos... Miré la botella. Siempre traes regalos cuando te presentas sin ser invitada. Sonrió débilmente. Solo cuando creo que podría no ser bienvenida. Hice una pausa, luego di un paso atrás. Entró lentamente, como si cruzara hacia algo sagrado. El aroma del invierno se aferraba a su piel. Miró a su alrededor, como si estuviera haciendo un inventario de en quién me había convertido. Me gusta lo que has hecho con el lugar. Nunca has estado aquí antes, repliqué. Asintió y bajó la mirada. Nos sentamos sin música, sin distracciones. Solo 2 personas en extremos opuestos de un sofá que una vez habría albergado tanta historia. Sirvió el vino tratando de que no le temblaran las manos. «Sé que lo dije por teléfono», comenzó, «pero quiero decirlo aquí también. No estoy molesta por lo de anoche». No dije nada. Ella siguió adelante. «Lo entiendo, de verdad. Tienes derecho a seguir adelante. Tienes derecho a conectar con gente». La observé de cerca. «No estoy aquí para hacerte sentir culpable», continuó. «Estoy aquí para decirte que te perdono.
Levanté una ceja. ¿Por qué? Por besar a otra persona, por lo que sea que significara esa noche. Las palabras se sentían ensayadas, pulidas, como si las hubiera practicado en el coche de camino aquí. Entre respiraciones alcanzó su copa de nuevo. Y si quieres empezar de cero, estoy abierta a ello. Dejé mi propia copa intacta. ¿Me perdonas? Pregunté. Asintió con cautela. Sí. Me incliné ligeramente hacia adelante. Tranquilo, medido. Vale, dije. Entonces supongo que es mi turno. Parpadeó. ¿Qué quieres decir? La miré a los ojos, claros, sin vacilar. Te perdono, dije, por acostarte con tu jefe. El aliento se le escapó de los pulmones como si le hubieran dado un puñetazo. Sus labios se separaron, pero no salió ningún sonido. Su mano se aflojó alrededor de la copa de vino. Te perdono, repetí, por romper una vida por la mitad y fingir que era una especie de claridad. Su compostura se resquebrajó. Entonces no se hizo añicos, pero se dobló como el vidrio bajo presión. Su barbilla tembló, parpadeó demasiado rápido. «Julián», susurró. Me levanté y caminé hacia la puerta. La abrí. Esperé. Me miró como si ya no entendiera el guión, como si alguien hubiera arrancado la página siguiente. Pensé que quizás podríamos... ¿Me perdonaste por un momento? Dije suavemente. Yo te perdoné por una temporada. Se levantó lentamente con la botella todavía en la mano, los recuerdos pesando más que el vino. Al salir, su aliento se empañó en el aire frío. Se volvió una vez, con los ojos vidriosos, la voz quebrada. ¿Realmente tiene que terminar así? Ya lo hizo, dije. Luego cerré la puerta. No con ira, no dramáticamente, simplemente, finalmente. El pestillo hizo clic y el silencio regresó, pero esta vez se sentía merecido. La oí llorar. No fuerte, no teatral, solo esa respiración silenciosa e irregular de alguien que intenta mantenerse entero mientras la noche no se lo permite. No se fue de inmediato. Me quedé en la cocina con las luces apagadas, viendo el tenue resplandor del pasillo bajo la puerta principal. Su sombra se detuvo allí, inmóvil. Luego se movió lentamente por los escalones del porche, y luego silencio. No fui tras ella, no porque no me importara, sino porque a veces importar no se trata de correr detrás de alguien. A veces se trata de no reabrir una puerta que finalmente tuviste la fuerza de cerrar. Serví el vino que trajo, me senté solo en el sofá y dejé que la quietud se sentara conmigo. Qué curioso cómo 5 años pueden llevar el peso de toda otra vida. En aquel entonces pensé que la peor parte de perderla sería la ausencia, la casa silenciosa, el hueco al otro lado de la cama. Pero no lo fue. Fue la confusión, el interminable y agotador rompecabezas de tratar de entender por qué alguien que una vez te miró como si fueras todo, de repente no puede mirarte a los ojos. Esa confusión solía devorarme. Pero esta noche la vi marcharse, y en su lugar algo más se instaló. No triunfo, no venganza, solo paz. Porque cuando alguien finalmente te muestra quién es, cuando todas las historias y excusas se desmoronan y te ofrecen la verdad, dejas de adivinar. Dejas de sangrar por preguntas que nunca merecieron tus respuestas. No odiaba a Isabela. La verdad es que creo que una parte de mí siempre esperó que volviera algún día, no para arreglar las cosas, sino al menos para admitir lo que las rompió. Y lo hizo. Finalmente, lo hizo. Pero a veces la claridad llega demasiado tarde, y el cierre no siempre es una conversación. A veces es el sonido de tu propia respiración, constante y tranquila, después de que la tormenta abandona la habitación.
A veces es una mujer bajando por tu porche en medio de la noche, con lágrimas en las mejillas y una botella de vino en la mano, dándose cuenta de que lo que solía controlar ya ha crecido más allá de su alcance. Y a veces es solo una puerta que eliges no volver a abrir. Mi nombre es Julián, y esa fue la noche en que no solo la perdoné a ella. Me perdoné a mí mismo por aferrarme, por no ver las señales, por pensar que necesitaba que ella me dijera que valía algo. Ya lo valía, y ahora lo soy de nuevo. Si esta historia te ha tocado algo real, deja un comentario. ¿Alguna vez cerraste una puerta que casi te rompió? ¿O perdonaste a alguien que nunca lo pidió? Házmelo saber.